Muy buen día. El día de hoy realizaremos ejercicios resueltos para poder repasar todo el tema de dinámica, las leyes de Newton y diagrama de cuerpo libre. Estos ejercicios se irán preguntando paso a paso para tener mayor entendimiento. El primer ejercicio dice: en el supermercado, el joven que organiza los productos en los estantes levanta verticalmente hacia arriba una bolsa de arroz de 3100 gramos. ¿Qué fuerza realiza el joven? Entonces lo primero que tenemos que identificar es cómo está realizando el movimiento. Entonces la persona, en este caso el joven, realiza, realiza el movimiento en el eje vertical. Entonces, ¿qué fuerza realiza el joven? Nos vamos a preguntar qué fuerza realiza el joven para que pueda levantar verticalmente hacia arriba. La respuesta nos la da el sistema de eje coordenado. Entonces, eh, vemos que hacia arriba la flecha verde es la fuerza normal y la flecha hacia abajo es la fuerza del peso. Vemos que si hacemos la sumatoria de fuerza, de la fuerza que está ejerciendo eh, esta persona menos el peso, pues si la persona hace la misma fuerza que el peso, pues se va a mantener en equilibrio. O si la persona hace menos fuerza que el peso, pues todavía se va a mantener estática ahí. Acá daría pues otro valor. Entonces la respuesta dice: si él tiene que hacer una fuerza mayor a la del peso, entonces se halla el peso. Entonces hallamos el peso en este caso. Porque ya no está la normal, porque cuando ya levante la persona haciendo una fuerza para levantarla, ya la normal no está. Entonces esa fuerza tiene que ser mayor a la normal para que pueda levantar la caja. Y ya pues si no hay superficie, ya no hay fuerza normal. Entonces la respuesta correcta es: ¿qué fuerza realiza el joven? Tiene que realizar una fuerza mayor a 30,4 newtons, porque si realiza 30,4 newtons, igualará el peso y pues la caja estará todavía en el suelo, pero con una fuerza mayor ya logrará levantar la caja. La siguiente pregunta dice: un automóvil parte del reposo y al cabo de 6 segundos alcanza una velocidad de 72 kilómetros por hora. Si tiene una masa de 1200 kilogramos, ¿a qué fuerza neta actúa sobre él? Entonces nos vamos a preguntar, bueno, la fuerza neta es la que está ejerciendo el motor sobre las llantas, bueno, sobre todo el carro. Entonces hay una fuerza neta que es la sumatoria de todas las fuerzas que se ejercen dentro del carro, que no nos vamos a preocupar por ahora por ellas. Entonces una fuerza neta que vence el rozamiento, etcétera. Y como nos dan la velocidad en kilómetros por hora, recuerden que en el sistema internacional pues usamos mejor metros por segundo y la masa ya está, tiene que estar en kilogramos. Y la velocidad convertida de 72 kilómetros por hora a metros por segundo es 20 metros por segundo. Recordemos que la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo. Entonces aquí nos está diciendo que parte del reposo, o sea, su velocidad inicial es cero y alcanza una velocidad de 72 kilómetros por hora, o sea, de 20 metros por segundo, en 6 segundos. Por lo tanto, él está acelerando con 3,33 metros sobre segundo al cuadrado. Si se usa la segunda ley de Newton, entonces la sumatoria de fuerzas nos daría de esta manera. Entonces, toda la fuerza neta, ahí se sumaron todas las fuerzas, es igual a masa por aceleración. Recordar que la masa del automóvil es 1200 y la aceleración, ya la Y, y el carro estaría siendo eh, eh, jalado con una fuerza neta que actúa sobre él de 4000 newtons. La siguiente pregunta dice: ¿qué distancia recorre el automóvil durante los 6 segundos? Entonces vamos a recordar la ecuación de movimiento de Galileo, donde dice que la distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial es cero, porque el ejercicio nos dice que parte del reposo,
Reemplazamos los valores de aceleración, que ya lo tenemos, y lo hace en un tiempo de 6 segundos. Y entonces el carro, jalado con una fuerza de 4000 newtons, recorre 60 metros durante 6 segundos. Bien, el siguiente ejercicio dice: una caja de 8 kilogramos se mueve inicialmente con una velocidad de 2 metros por segundo sobre una superficie horizontal y después se detiene después de recorrer un metro. Entonces tenemos acá, es como si se le diera un empujón y el empujón hace que tenga una velocidad inicial, y ya cuando tiene esa velocidad se deja de empujar la caja y ella sola recorre un metro. Entonces la aceleración de la caja es, vamos a recordar la ecuación de movimiento de Galileo, de nuevo, donde dice que velocidad inicial por tiempo más suma de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Nosotros tenemos la distancia a la velocidad inicial, que es 2, el tiempo no lo tenemos, ni la aceleración ni el tiempo. De aquí vamos a despejar, vamos a dejar esta ecuación para despejar en la otra ecuación de movimiento de Galileo la velocidad. Recordemos que la ecuación de movimiento de velocidad es velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad final es 0 porque la caja al final pues se detiene. La velocidad inicial era de 2 y aceleración por tiempo que no tenemos. Entonces vamos a despejar la aceleración. Quedaría despejado menos 2 sobre t. Bien, el significado de que la aceleración de negativo es que la caja fue empujada y pues se está frenando. Sabemos que lo que hace frenar una caja en este caso es la fuerza de rozamiento que va en contra, y por eso desacelera, porque va a quedarse en reposo al final del movimiento. Bien, vamos a reemplazar en la ecuación de Galileo aceleración y luego despejamos el tiempo. Entonces, si hacemos esto correctamente, el tiempo nos da un valor igual a 1 segundo. Entonces, como nos dio un segundo, reemplazamos a por el valor de menos 2t que ya lo tenía antes. Entonces aquí se me va el 2, se me va una t al cuadrado, una de las t al cuadrado con una t de abajo, y todo esto queda t, y 2t menos t da t. Entonces t igual a 1, un segundo. Entonces un segundo se demora la caja en detenerse. Listo. Entonces de esa manera podemos calcular la aceleración, y la aceleración es menos 2t, menos 2 sobre un segundo, y ahora sabemos el valor de la aceleración, que recuerden que es negativo porque estaba frenando. Ahora nos preguntan, halle la fuerza que experimenta la caja. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y nos daría, en X, perdón, en X daría masa por aceleración, porque hubo una fuerza, con la fuerza con la que experimentó la caja, que fue la que frenó. Entonces es masa por aceleración. Recuerden que la masa era de 8 kilogramos y la aceleración menos 2 que me acabo de dar, y menos 16 newtons. Esta fuerza que está frenando la caja es negativa porque es la de rozamiento, la fuerza de fricción que está haciendo que se detenga la caja. Por eso me da menos 16 newtons. Ahora me piden hallar el coeficiente de rozamiento. Para este caso sí necesito la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces en Y me daría la normal menos el peso igual a 0, normal hacia arriba, el peso hacia abajo. Despejando la normal me daría un valor de el peso, la normal es el peso, masa por la aceleración de la gravedad, y daría 78,4 newton. Entonces recordemos la definición matemática de rozamiento, que es fuerza igual a coeficiente de rozamiento por la fuerza normal, o sea, mu por la normal. El coeficiente de rozamiento μ es despejado de allá. Desde acá se despeja fuerza de rozamiento, que ya la tenemos, que era la fuerza con la que es detenida. En este caso, se recuerda que el coeficiente de rozamiento siempre es positivo, entonces se toma el valor absoluto de la fuerza de rozamiento, que en este caso es positiva, y la fuerza normal también su valor absoluto. Entonces el coeficiente de rozamiento da 0,20
en donde las unidades de la fuerza de rozamiento y de la normal se simplifican y los coeficientes no tienen nunca una unidad o una unidad física. La siguiente pregunta dice, la distancia que recorrería hasta detenerse si sobre la caja se coloca una igual a esta y se mueve inicialmente con la misma velocidad. Entonces, ahora tenemos una normal 2 y un peso 2, porque el peso cambia, vamos a colocar otra caja, pero vamos a lograr que se mueva con la misma velocidad. Entonces, en cero, porque en este eje, en el eje Y, está en equilibrio. La nueva fuerza normal depende del nuevo peso, es decir, la normal ahora vale 156,8 newtons. Se halla la fuerza de rozamiento nueva, obviamente debe haber una fuerza de rozamiento diferente porque la normal cambió. Recordad que la fuerza de rozamiento es coeficiente por la normal, y entonces la fuerza de rozamiento daría μ, que es el 0,20 hallado en el punto anterior, por la nueva normal, y con esta fuerza está frenando la caja ahora que tiene otra caja encima. La segunda ley de Newton nos dice que esta fuerza de rozamiento negativa, va en sentido contrario frenándola, es igual a masa por aceleración. Entonces vamos a hallar la aceleración. Entonces la masa pasa a dividir, tenemos la fuerza de rozamiento que ya la habíamos hallado, la masa ahora es de 16 kilogramos, y aproximando 1,96 metros por segundo al cuadrado nos da menos 2. ¿Qué significa esto? Nos dio la misma aceleración que el pasado. Entonces, ¿por qué si es con una masa mayor se puede acelerar de la misma manera? Porque la fuerza necesaria para poder mover la caja debió ser mayor para lograr una velocidad de 2 metros por segundo, que era la velocidad inicial. Entonces, pues debe acelerar en este caso igual. Esto recordemos que negativo porque la caja se va a frenar. Entonces dice, vamos a hallar la distancia de nuevo con la ecuación de Galileo. Entonces tenemos velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad final, la caja se va a quedar en reposo al final, la velocidad inicial es de 2 y el tiempo que lo desconocemos lo despejamos y nos da tiempo de 1 segundo. De esta manera el desplazamiento nos da nuevamente 1 metro. El siguiente punto dice, un automóvil de 1000 kilogramos es jalado por dos motociclistas que le aplican fuerzas perpendiculares entre sí de 95 newton y 840 newton. Si el automóvil se mueve con velocidad constante, entonces aquí tenemos la gráfica, ¿cuál es el valor de la fuerza de fricción entre el automóvil y el suelo? Entonces, acá tenemos este cuerpo y este cuerpo. Entonces, la primera impresión es que son 3 diagramas de cuerpo libre que toca hacer, uno para el carro y para cada moto, pero no es cierto. Resulta que las motos no están interactuando con su peso, ni tampoco el rozamiento de ellas importa, sino la fuerza. Las motos solo sirve para como si fuera una fuerza de jalada. Y se hallan las fuerzas sobre el carro, que es lo que nos importa en este caso. Dice, si el automóvil se mueve constante, entonces, ¿cuál es el valor de la fuerza entre fricción entre el automóvil y el suelo? Nos están preguntando por el carro, entonces solo hacemos el diagrama para el carro. Para ello, sumamos las fuerzas para el carro en el eje X. Entonces, en el eje X, 950 coseno de 45. Entonces, si son perpendiculares entre sí, trazamos una horizontal acá. Y la mitad de 90 es 45. Y para 840 también es coseno de 45. O coseno de menos 45 daría lo mismo. Entonces, dependiendo de quién se ponga arriba y quién se ponga abajo. Entonces, no va a afectar el resultado. Menos la fuerza de rozamiento que jala o ejerce una fuerza en sentido contrario al movimiento del carro, y en cero porque nos dice que el automóvil se va a mover a velocidad constante, o sea, su aceleración va a ser igual a cero. La fuerza de rozamiento se despeja de esta ecuación
y daría un valor de 1265,7 newtons. Este, la fuerza de rozamiento pasa al otro lado y pues queda igual a la suma de estas dos. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el valor del coeficiente de rozamiento cinético? Es decir, μ. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Y en la sumatoria de fuerzas en Y, pues de nuevo está en equilibrio en ese eje. Tenemos la fuerza normal del carro, más la fuerza de una de las motos, la misma componente en seno, el peso del carro que va hacia abajo, y menos la otra componente del otro carro, o se puede colocar más y menos 45 grados y daría lo mismo. En este caso, tenemos esta ecuación. Recuerden que acá si le pongo más, le pongo menos 45 o le dejo menos para indicar que la descomposición del vector va hacia abajo. La fuerza normal despejado de esta ecuación nos daría 9722,2 newtons. La fuerza de rozamiento se define como μ por la normal, es decir que multiplicamos el valor, hallamos el valor de μ porque ya tenemos la fuerza de rozamiento y la normal y nos da un coeficiente de 0,13. Una caja de 8 kilogramos es el siguiente ejercicio. Es empujada sobre un piso horizontal mediante una fuerza de 90 newtons, que forma un ángulo de 40 bajo la horizontal. Si el coeficiente de rozamiento cinético es 0,25, determina si la caja se mueve con velocidad constante y en caso contrario determina la aceleración que experimenta. En este caso, entonces tenemos el diagrama de fuerzas. Entonces la normal va hacia arriba, el peso va hacia abajo, la fuerza de rozamiento va en contra del movimiento, acá se especifica el movimiento de la caja, y el niño ejerce una fuerza así, y para facilidad de la descomposición del vector es lo mismo que colocar la fuerza acá, es decir, esta fuerza azul es lo mismo que colocar esta fuerza roja. Entonces lo que seguiría es hallar la sumatoria de fuerzas en cada uno de los ejes, recordando que este ángulo de 40 es negativo porque se está midiendo hacia abajo. La sumatoria de fuerzas para el eje vertical nos daría la normal, que va hacia arriba, menos el peso, y la componente, siempre se coloca más, fuerza seno de menos 40, acá el menos 40 me está indicando que esta descomposición me va a quedar abajo, o yo le puedo colocar menos fuerza por el seno de 40. Entonces yo voy a preferir esta notación, da igual en términos de valor. Y vamos a despejar la fuerza normal. La fuerza normal entonces tendría un valor de... Entonces se despeja el peso. Entonces el peso pasa a sumar y esta fuerza pasa a restar. Recordar que el peso es la masa por la aceleración de la gravedad. Y reemplazando los valores nos da 136,3 newtons aproximado la fuerza normal. Estos 90 newtons es la fuerza con la que el niño está empujando la caja. Ahora la sumatoria para el eje horizontal de la caja es fuerzas en X, la fuerza que el niño está haciendo en X con el coseno, menos la fuerza de rozamiento que va en sentido contrario al movimiento igual a masa por aceleración. Entonces, me dice determinar si se mueve a velocidad constante o no. Entonces, yo voy a despejar la aceleración. Si la aceleración me da 0, significa que el cuerpo se mueve a velocidad constante. En caso contrario, pues está acelerando y hallaríamos la aceleración con la que se mueve. Es lo mismo que decir si esta fuerza que ejerce el niño es la misma fuerza de rozamiento en sentido contrario. Entonces recordar que la fuerza de rozamiento se define como μ por la normal, el coeficiente de rozamiento por la normal, y al reemplazar los valores con la masa de 8 kilogramos, que es la de la caja, tenemos una aceleración de 4,4 metros por segundo al cuadrado, en donde
pues se evidencia que el cuerpo no se mueve a velocidad constante, sino aceleradamente, debido a la fuerza del niño. Y eso sería los ejercicios por el momento. Muchas gracias.